curiosidad que la imagen del partido, ¿qué tan afectada se ha visto después de tanto tiempo y en especial ahora con tantos personajes controversiales? La aparición de Perú Libre el 2018-19 con más fuerza a nivel nacional ha podido ya calar un poco en la mente del ciudadano peruano, ¿no? Y precisamente el líder principal, que es el doctor Vladimir Cerrón Rojas, Sí. no pudo participar, ¿no? Por las afecciones legales que ha tenido en ese entonces. La falta de una posición ideológica, programática de muchos de ellos han hecho que se vayan a otro partido, ¿no? Lo que se denomina como los tránsfugas. Colegios y universidades por igual, eso es lo que necesitamos aquí en Lima y en todo el Perú, en las diferentes regiones. Eso es lo que se espera de un buen gobierno que administre los siguientes 5 años a nuestro país, también con las capacidades de buenos profesores calificados para guiar a la juventud de hoy. Nos estamos descentralizando y no solo nos estamos guiando a candidatos de la Lima metropolitana, damos oportunidades también, y eso creo que es demasiado obvio, a todos los candidatos en el Perú. Por ello, con nosotros tenemos al docente de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía y candidato a diputado con el número 2 por Ucayali, el señor Rafael Pinedo Coral. Quería iniciar preguntándole por qué tomar la decisión de unirse al Partido de Perú Libre. ¿Qué lo motivó? Bueno, saludar en primer lugar y agradecer esta cordial invitación, toda vez de que es un espacio para poder seguir interactuando y que nuestra población conozca a Rafael Pineo Coral, un maestro de vocación. Mi trayectoria dentro de lo que es la educación ha pasado desde estudiante como dirigente estudiantil y progresivamente ya como parte de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, cual es el SUTEP. Entonces, esto nos ha permitido transitar en diferentes espacios y grupos de izquierda y también participando en los partidos de izquierda. Entonces, mi naturaleza como maestro siempre me ha hecho que me identifique con la izquierda. Finalmente, en este caminar hemos podido ver las diferentes posiciones de los diferentes grupos o partidos, porque si bien es cierto, años atrás, en el tiempo del distinguido maestro Frijolito, ha sido sí una verdadera izquierda unida y que en la actualidad pues hay diferentes grupos, pero con la misma concepción, lógicamente con sus propios intereses y también perspectivas que tiene que ver con la lucha de este modelo neoliberal, en contra de este modelo. Entonces, poder identificarme ahora como Perú Libre me permite decirlo con todo el raciocinio correspondiente de que este partido sí busca una transformación con justicia social y lógicamente basado también en el respeto de nuestra soberanía, con un programa, un ideario que responde básicamente a poder paliar esta situación de este modelo neoliberal que ya tanto daño ha hecho al país. Ya estamos con cerca de 33 años con esta constitución política que se ha implementado y que esto pues determina de cómo estamos ahora. Y ya todo el mundo lo sabe que es preocupante, por cierto. Y en su modelo, ¿qué beneficios le traería a Ucayali si el partido sale ganando? Sí, cuán importante es esta mirada, ¿no? A nuestra región Ucayali, pero tengamos en cuenta de que la mirada es nacional, ¿no? Por eso es que Perú Libre, dentro de sus planteamientos programáticos,
tiene como un pilar fundamental el cambio de la constitución política a través de una asamblea constituyente. Esto es Todo el formato, replantearlo. sí, pero esto va a depender que al conformar una asamblea constituyente se pueda hacer los análisis críticos correspondientes, porque si bien es cierto, la constitución del 79 y sigue marcando la diferencia en el modelo económico. Tal es el caso que Velarde afirmó de que se mantiene un modelo económico y por eso estamos con una economía, si se quiere llamarlo más o menos sostenible, ¿no? Entonces, pero lo importante es de que en este proceso de cambio de la Constitución, lógicamente tendremos que ver cuáles son estos artículos que han mantenido un desarrollo, han mantenido quizás una estructuras que todavía pueden continuar, ¿no? Con ciertos procesos. Pero es clave de que podamos tener una reglamentación nueva y que nos permita avanzar, porque el mundo no es estático, ¿no? Sabemos que el mundo es dialéctico y sobre esa base sí tenemos que ir también modificando ciertas estructuras, porque no nos podemos quedar con un reglamento ya de 3 décadas que ha pasado y con este modelo que no ha respondido a un equilibrio social, no ha respondido a un emprendimiento, si se quiere llamarlo, formal y objetivo, porque miremos, hace ya un año atrás, de 75% de informalidad, ya se está casi por llegar al 80% de informalidad que existe en nuestro país. Esto desestabiliza la economía. Esto hace de que las familias, los comerciantes, medianos empresarios, no estén, mejor dicho, eh, con los derechos básicos elementales, ¿no? Muchas veces ellos terminan en nada. Entonces, esto es una manera también, entre comillas, de regular, ¿no? La situación económica del país. Por eso es que es difícil de repente poder pensar una reglamentación. Un poco Y que yo lo traspolo, a eso sí, quisiera llegar. ¿Cuál, en su formación docente, cuál es el error más crítico que considera impregnado dentro de el gobierno estatal en nuestro país? ¿Se refiere al modelo económico? A eso está sí. yendo? Sí, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de políticas de mercado, ¿no? Y hacemos una diferencia políticas con mercado, es claro y definitivo darle, mejor dicho, la sostenibilidad a, al, al- a la nación en su conjunto, ¿no? Al empresario, al comerciante, al emprendedor, ¿no? Es poder mantener aspectos claros en su proceso de desarrollo, en su proceso de crecimiento, ¿no? Con impuestos que puedan ellos pagar sin llegar de repente a los desequilibrios o como se dice, a estar trabajando en la clandestinidad, ¿no? Tal vez como es el caso de la minería ilegal y otras formas de cómo se viene trabajando en nuestro país. Entonces, Entonces, en lo lo que significa fundamental, también, reestructurar el formato económico y el formato de la Constitución. exacto, ¿no? Eso es básico, porque todo se mueve en base a la economía, ¿no? Pero lo importante y Una relevante, pregunta, como decía, sí, ¿por qué reformar una visión económica que está estable desde hace cierto tiempo y si se modula, si se amuebla, por así decirlo, no va a llegar a nada bueno? De repente, quién sabe, en vez de mejorar, se cae, porque ya tenemos algo estructurado y en otros países, al modificar sus leyes económicas, se ve que son bien inestables. sí, pero digamos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Por eso decíamos, si nosotros analizamos la realidad concreta de cómo está desarrollándose la economía en nuestro país, vemos pues el tener 75, 78% de informalidad, lógicamente que no es nada estable, ¿no?
se ve que se está creciendo, pero ¿hacia dónde va, no, ese crecimiento? ¿Hay equilibrio social? ¿Hay sostenibilidad misma? No, estamos con una educación, vamos a decirlo entre comillas, un poco devastada, paupérrima, ¿no? Solamente se atiende a la educación básica y no se está atendiendo a la educación superior ni universitaria. Estamos en la salud, con hospitales en muchas regiones que no cuentan con las medicinas correspondientes, adecuadas, sin especialistas, sin ser implementadas de acuerdo a la situación real de salubridad que vive nuestro país. Estamos con las vías, llámese carreteras y fluviales, que no son atendidas oportunamente. Y más se está viendo un enriquecimiento de los grandes bloques políticos o grupos de poder, y a ellos va, ¿no? Por eso es que en este proceso también de nacionalización que tiene como política Perú Libre, ¿no? Se busca de que la revisión de los contratos ley que se ha implementado en nuestro país y sobre esa marcha se está desarrollando, es precisamente también tener clarificado que nuestros recursos tienen que ser explotados, pero que las ganancias, las regalías vengan mayor a la Amazonía, o perdón, a nuestro país como Estado, ¿no? Por eso es que decimos, necesitamos un Estado fuerte para decir, ustedes como entidad privada, sí, pues el 70% para el país y el 30% para ustedes. Eso no significa de repente expectorar, ¿no? O sacar a estas empresas privadas. Al contrario, entrar en un equilibrio de poder para poder buscar una atención más objetiva y oportuna a nuestra población en su conjunto. Mire, por ejemplo, cuando hablamos de educación y buscamos que de 3,5% del PBI avance al 10%, significa dar una atención oportuna a nuestro sector de educación. Ahora, se puede decir, ¿con qué dinero? Eso es precisamente, ¿no? Poder es, llegar a una nacionalización de nuestros recursos, principalmente, por ejemplo, que es el gas de camisea, que va a permitir que estas regalías puedan ser eh, el presupuesto correspondiente para poder avanzar en estos procesos de atención en ¿Están salud y educación. priorizando el gas de camisea para hacer ese avance de 10% en el PBI? Sí, uno de los planteamientos es eso, ¿no? El gas de camisea como pan para la educación, decimos en nuestro programa, ¿no? Y eso es precisamente hacer de que este recurso natural, ¿no? esta, este recurso potencial que tiene nuestro país no puede ser pues manejado, ¿no? Con ventas irrisorias que indudablemente no permiten que lleguemos, ¿no? A poder quizás, si se quiere llamarlo, a poder aprovechar, ¿no? Este recurso natural en beneficio de la población. Por eso Entiendo, ya creemos que a vimos. partir de ello, Sí, sí, coménteme. Sí. sí, por eso decía, a partir de ello ya nosotros podríamos ir avanzando con mayor propiedad, porque no es que estos planteamientos caen, como se dice, en sacos vacíos o rotos, sino más bien precisar que las necesidades sean vistas en su atención oportuna con con las riquezas que tenemos, sin caer de repente en los préstamos internacionales y aumentar todas estas deudas que tenemos con los otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que busca Perú Libre, ¿no? La justicia social está orientada a ello, el respeto a la soberanía nacional está orientada a ello, que nuestros recursos sean, Entiendo, pues, debidamente utilizados para el bien del país. entiendo. Hemos visto un poco de la visión del partido de Perú Libre, pero ahora quisiéramos saber también la visión del candidato a diputado. Exactamente quisiera, para que conectemos un poco con la audiencia joven,
bueno, alguien que actualmente es candidato, que ya es profesor, ¿qué aplicaciones utiliza en su día a día para gestionar sus movimientos con el partido, con la docencia, con la familia? ¿Podría contarnos un poco al respecto? Sí, efectivamente, cuando nosotros hemos emprendido un, un estudio de la realidad de nuestra región, el análisis de la realidad de nuestro país, hemos y visto también el ideario y programa del partido, hemos visto, ¿no? De que no podemos estar con 8 millones de jóvenes que se han retirado del nivel secundario. 8 millones de jóvenes que no tienen las oportunidades de poder llegar a concretar cierta aspiración, producto, lógicamente, de estas faltas de oportunidades existentes en todos los sectores, ¿no? Y precisamente esto tiene que ver con la responsabilidad del Estado. En Ucayali tenemos más de 20.000 retirados del nivel secundario desde el 2023 al 2025. ¿Qué significa esto, no? La falta de oportunidad, la falta de mecanismos de control, mecanismos de poder mantener a estos jóvenes con altas expectativas. Yo recuerdo que cuando todavía existía la Asamblea Nacional de Rectores, en una reunión a nivel de todos ellos, se decía, ¿no? Este, ¿Para qué nos sirve la secundaria si para que estudien nuestros jóvenes o decidan su participación en un nivel superior o universidad, tienen que todavía prepararse un par de años más? Entonces, ¿para qué nos sirve? Este análisis también nos conllevó a que en el marco del programa de Perú Libre se haga la revisión en qué consistiría tener una secundaria especializada, ¿no? Y esto es una propuesta que lo estamos poniendo como bandera en nuestra sociedad ocayalina y amazónica también, y por qué no decirlo al país, porque qué, 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 eh, qué diputado o senador no va a estar de acuerdo que se desarrolle una secundaria especializada, que tenga que ver con una formación humanista, básicamente una formación científica, una formación técnico-productiva, una formación tecnológica que le permita al joven estudiante salir con una opción laboral o o un componente vocacional ya más direccionado dentro de su interés, Por ¿no? ese lado De tal manera, lo quiero llevar por ahí, sí, diputado. En el sí. ámbito tecnológico, ¿cómo ha logrado apoyar? Porque sabemos que hoy en día todos necesitamos del celular para contactarnos, para todo tipo de recursos. ¿Cómo ha podido apoyar a la juventud a través de la tecnología? Sí, mire, va a ser relevante para nosotros poder tener, ¿no? Tener ciertas propuestas, ciertos planteamientos también que nos permitan llegar, ¿no? Llegar a nuestra población y que sean, pues, los usuarios para su sostenibilidad, para su desarrollo y lógicamente para su emprendimiento. Eh, sí tenemos muchos proyectos dentro de lo que es este proceso de manejo tecnológico, pero comentarte un poco atrás, ¿no? Cuando estuve en la Dirección Regional de Educación, hemos visto en el tiempo de la pandemia que han llegado los aparatos correspondientes, que eran las famosas tablets, ¿no? Eh, para llevar a la zona de Atalaya, Purús, la zona de Macicea, Pareabat, que tiene más territorio rural. Y finalmente no llegaba, no podían utilizar porque no llegaba allí el Internet, ¿no? Entonces, esto es una necesidad imperante, es una necesidad emergente, porque no puede haber, mejor dicho,
la selva específicamente, eh, el Internet es básico, ¿no? Sí, Porque a ese tema también quiero no va a haber un llegar aprendizaje, sí. porque en Ucayali la geografía es un poco difícil, inaccesible para la fibra óptica de Internet. Mi Sí, duda aquí está ¿tiene algún marco legal que impulsaría a través de ello llegar a más territorio con más Internet y que no solo se quede en papel? sí, estamos analizando una propuesta legislativa que de verdad que nos parece muy interesante. Ya lo hemos compartido con nuestro equipo justamente el día de ayer sí, cuando hemos tenido una reunión. Es la Amazonía 4.0, ¿no? El desarrollo, conciencia, tecnología y soberanía. Que esto nos parece relevante, inclusive que ya hay experiencias en otros sectores, pero finalmente no son tomadas como tal para poder emprender este tipo de atención. Básicamente, eh, esta propuesta legislativa, ¿qué va a permitir, no? Que eh, nuestro territorio no sea visto ya como un territorio aislado, ¿no? Sino más bien como el activo estratégico más importante del Perú en este siglo XXI. Entonces, esta propuesta legislativa ya está también enmarcada no solamente para desarrollar la educación, sino también otros ejes que va a permitir una transformación más real, como por ejemplo, ¿no? Eh, Poder tener esta propuesta legislativa, poder llegar a su implementación, va a permitir también que se pueda, ¿no? Tener un gobierno ¿Más bajo el enfoque interconectado? digital, exacto, un gobierno ya dentro de lo que es una tecnología productiva y lógicamente también llegando a concretar y valorar nuestra soberanía como tal, ¿no? ¿Y en cuánto Entonces, tiempo lo tienen eh, planeado estructurar todo ello? mira, esto nos va a demandar un promedio más o menos de 6 años, ¿no? De 6 años, porque Sale de un- los planes de un gobierno de 5 años. sí, pero lo ideal es que, dado la aprobación, dado su implementación, tenemos que tener claro que no va a ser, no necesariamente sea una política de gobierno, sino sea una política de Estado, porque sin lugar a duda, en la mayoría de los países que han crecido, tienen políticas de Estado que duran pues 10, 20, 30 años. Japón tiene una política de Estado de 100 años, últimamente que ha elaborado, ¿no? su proyecto educativo nacional. Nosotros tenemos más o menos al 2050, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser considerado como una política de Estado. ¿Por qué? Porque va a buscar en primer lugar defensa tecnológica del territorio. Va a buscar conectividad y soberanía digital. Va a buscar economía amazónica y bioeconomía. Y también va a concretar una educación digital amazónica, ¿no? No podemos estar con nuestras universidades teniendo jóvenes ya empoderados, jóvenes proactivos, jóvenes con perspectivas, quizás, digo entre comillas, perdiendo un tiempo en estar en la universidad 6 horas, pudiendo utilizar la tecnología para su autoformación 3 horas y 3 horas de práctica, ¿no? Que también sería una forma. Y que el estudiante de repente, eminentemente cuando desarrolla una carrera como por ejemplo agroforestal, agroindustrial, efectivo su labor cuando se va al campo, utilizando este tipo de tecnología donde que la información lo va a tener en un celular. No es el hecho de que de repente la información lo va a tener en la universidad específicamente, ¿no? Se pueden crear las bibliotecas digitales que son formas, ¿no? Que ya están utilizando muchos países, ¿no? Y eso conlleva a que miremos a la Amazonía como ese potencial de la economía nacional, como ese potencial de desarrollo
y como ese potencial también de cuidado del mundo, ¿no? Porque ya sabemos también que ya se está mirando a la Amazonía de otras partes del mundo y no vaya a ser que tengamos también una invasión con el supuesto cliché de que acá no se puede controlar al narcotráfico, ¿no? Al crecimiento de la droga. Entonces, este proyecto de ley sí nos va a conllevar a eso, a tener un control efectivo, ¿no? Hay experiencias, nos comentaba también el ingeniero que es de nuestro equipo el día de ayer, que hay información, por ejemplo, a través de la tecnología, de que se sabe, por ejemplo, en Curimaná hay tantos millones de árboles de tales especies, ¿no? En Curimaná es un potencial energético del gas, ¿no? En Curimaná hay de repente 5 zonas que deben ser consideradas como turísticas. Hay 5 zonas que deben ser consideradas como ganaderas. Hay 10 zonas que deben ser consideradas como potenciales para desarrollar la agricultura o la agroindustria. Entonces, estas herramientas que también tenemos dentro del estudio, la zonificación ecológica y económica, debe ser también utilizado. Y esta herramienta nos va a ayudar para poder eh, realizar esa identificación y hacer una planificación más objetiva en razón de la ciudadanía, ¿no? Que eso es lo que se busca. Pero lastimosamente hay todavía autoridades que no buscan ese desarrollo por falta de interés, falta inclusive también de conocimiento. Por eso nosotros decimos como candidato a diputado, como un rol fundamental que tenemos, cuál es la representatividad, buscamos ser también los nexos en la gestión, ¿no? Para efectivizar el trabajo de un alcalde distrital, de un alcalde provincial, de un alcalde, perdón, de un gobernador regional, ¿no? Ser el puente en la gestión, ser el puente en la planificación, ser el puente en la implementación. Eso es lo relevante que tenemos como responsabilidad. Eso nos va a caracterizar como parte de este escaño de diputados, ¿no? Cuando nuestra ciudadanía ucayalina confía en mi persona como maestro, porque no vengo de la vieja política, Adrián, ¿no? Soy un educador que busca emprender cambios desde mi postura de formación, desde mi postura educativa, desde mi vocación de servicio, ¿no? Ahora, Eso en es, beneficio a la ciudadanía y también como es maestro de profesión, dentro del plan de gobierno de Perú Libre buscan crear entre 40 a 50 universidades nuevas. Eso lo he visto en su plan de gobierno, me parece una sí, magnífica idea, pero también entra en sí. duda de que no cree que eso podría debilitar los recursos institucionales de diferentes universidades. En ejemplo, podría ser alguna como de Ucayali. Eh, Al contrario, Adrián, mire, eh, se han creado últimamente 20 universidades a nivel de todo el país. Y la pregunta es, sí, pues crear es fácil, pero implementarlo, ¿de dónde, no? Entonces, la implementación es algo elemental. Aquí es donde el gobierno tiene que inyectar el presupuesto correspondiente, ¿no? Mira, cuál es mejor? Comprar los aviones a más de 1.000 y tantos millones de soles gastar allí, que no responden a una realidad, son simplemente negociaciones que se han venido dando, privatizar Petroperú por no orientar o inyectar un mejor presupuesto para sostener a esta entidad estatal. O sea, son posturas que no responden pues al desarrollo del país de manera sostenible. Son posturas que van orientados a seguir manteniendo el status quo. Y eso hace de que, por ejemplo, no se esté mirando a la educación como un potencial. Se sigue teniendo jóvenes que son llevados a otros países, pudiendo acá replantear las políticas en las universidades y, lógicamente, hacer que sean las academias que implementan un desarrollo sostenible
en el territorio donde se encuentra. Por eso es que también el planteamiento de la descentralización del país es fundamental, porque esto va a permitir también una distribución equitativa de presupuesto y una ayuda en el proceso de transformación. Entonces, las universidades sí tienen que tener ese carácter de poder ser los impulsores de desarrollo del territorio con la identificación oportuna de quiénes son estos jóvenes que se van a formar, para qué se van a formar. No puede ser que haya universidades que siguen todavía implementando carreras de derecho, ¿no? Otras carreras que poco tienen que ver con la realidad de su región. Por ejemplo, hace poco se ha creado la universidad, si mal no recuerdo el nombre, Universidad Lingüística del habla quechua o del habla indígena, creo más o menos. No recuerdo exactamente, no. Muy bien. Esta universidad, ¿dónde apunta? A sostener la lengua materna, a que no se pierda la lengua en nuestro país, ¿no? Como es la lengua quechua en este caso. Y así, pueden haber carreras que verdaderamente se puedan fortalecer y se atienda al desarrollo más racional del territorio donde se va a implementar. Es igual en Ucayali, ¿no? Tenemos una Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía y estamos pues en ese reto, ¿no? De seguir trabajando por el bien de la región, considerando eh, carreras que verdaderamente justifiquen la formación profesional de los jóvenes. Me comentó que sí es posible que con todo lo que tenemos, con todo lo que se puede aprovechar, se puede crear estas 40, 50 universidades alrededor de todo el país. Pero dentro de esas 40, 50, ¿hay alguna que esté específicamente dentro de la región de Ucayali? Sí, mira, Perú Libre en estos últimos 5 años han creado ya cerca de 40, 45 universidades, últimamente se han creado 20, pero hay esa propuesta de tener una universidad por cada distrito, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta es la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Manantay. Manantay es un distrito de Coronel Portillo, de la provincia de Coronel Portillo acá en Ucayali, y ya está bordeando casi los 150.000 habitantes, ¿no? Entonces, sí se necesita una universidad, ¿no? Una universidad que pueda atender a ese grupo poblacional enmarcado en lo que es básicamente el desarrollo de su economía, el desarrollo social que ellos tienen, ¿no? Eh, y se pueda ¿Qué contar con carreras carreras llevarían específicas. principalmente a ese sector? Sí, básicamente estamos replanteando, perdón, formulando carreras que puedan fortalecer la agroindustria, la agroforestería, carreras que tengan que ver también con la atención a la salubridad, la atención a la educación. Entonces, son estudios que se viene haciendo, no tenemos todavía específicamente las carreras definidas, porque esto se hace pues a través de un estudio de mercado, ¿no? Una serie de procesos para poder definir dentro de ellas, ¿no? Tal es el caso también que esta zona de Manatay tiene un buen potencial de zonas agrícolas, ¿no? De zonas turísticas. Entonces, ese estudio va a conllevarnos a plantear de manera responsable cuáles serían las carreras más efectivas. Y también un poco culturizando a nuestra juventud a que las únicas carreras no pueden ser las carreras de ciencias, ¿no? Específicamente educación, derecho, ¿no? O, o contabilidad y otras más. Eso es lo común, ¿no? Se necesita de repente carreras que puedan paliar con la situación de salubridad. Entonces, ¿cuáles serían esas especialidades que debería tener esta universidad? Ese es un compromiso nuestro en su proceso de creación, ¿no?
pero lo importante es Priorizar tener la la... salubridad y también priorizar la reforestación, el cuidado del ex- medio ambiente, del entorno de Exacto, Ucayali. También tenía exacto, esta duda básicamente. en el que piensan subir el PBI en inversiones a ciencia. En este caso, el PBI actual en Sí, ciencia, tecnología se encuentra en menos del 1%. Ahora, sí, sí, dentro de Ucayali, cuando se introduzcan estas carreras, cuando haya más oportunidades, en el área de tecnología, biotecnología amazónica, en la que se vayan de la mano con la forestación y con la tecnología, cuando se llegue a ese 1% que ya de por sí para la ciencia es un número muy alto en PBI, ¿cuáles serían las tecnologías de punta que utilizarían para el cuidado del medio ambiente en la zona de Ucayali? sí, estas, básicamente, no te podría detallar específicamente En términos generales, una podría herramienta compartirme. tecnológica, ¿no? Sino más bien tener, pues, la defensa tecnológica del territorio tiene diferentes formas, ¿no? De cómo quizás llegar a preservar específicamente nuestro territorio, el cuidado de los bosques, como ya decía, ¿no? La mirada de las diferentes zonas ecológicas y económicas, ¿no? Entonces, es relevante contar con una tecnología de bandera, ¿no? O de repente también con los programas tecnológicos de bandera para poder hacer esos cuidados. Esto también va a determinar específicamente, no tengo el nombre exacto de estas herramientas, pero sí discutíamos el día de ayer que hay, por ejemplo, una herramienta tecnológica que ya te, te, te hace todo el proceso de planificación, cuánto puede costar un puente, cuánto puede costar una obra X en tal zona, ¿no? ¿Qué se puede hacer en tal zona ecológica y económica? Entonces, esto también, ¿qué va a permitir? De que el presupuesto que se establece para tal o cual obra sea real, efectiva y objetiva y se use de manera racional. Ya no se está, no se estaría llegando a estos mecanismos, ¿no? De declarar que todavía esta obra no puede continuar, inyectar más presupuesto y otro presupuesto, y así esta obra nunca se termine. Entonces, eso también tiene que ver con un componente legal, ¿no? De que si no se planifica adecuadamente en el marco de la realidad o necesidad que puede existir en el territorio, entonces quiere decir que hay una incapacidad. Y esto también tiene que ser sancionado, ¿no? Sancionado, porque esto es una forma de robo. Entonces, una tecnología para prever el acto de corrupción, ¿no? Menguar la corrupción va a ser relevante e importante que empecemos a considerar. Por eso es que esta propuesta legislativa encierra todo ello, ¿no? Amazonía 4.0, el desarrollo, conciencia, tecnología y soberanía con cuatro ejes fundamentales, ¿no? Ahora, y yéndonos de la parte de la Amazonía 4.0, y yéndonos de nuevo al ámbito educativo, eh, tienen un plan que menciona una educación liberadora para en caso salgan ganadores para el 2026, educar a la juventud con dominio de la inteligencia artificial, programación, que obviamente ya en todo el mundo no se puede dejar de utilizar estas nuevas tecnologías que han llegado para quedarse. A la pregunta que quiero llegar es, ¿cómo introducirían estas nuevas tecnologías a estas zonas, en especial rurales, que tienen poca capacidad? Y cómo los maestros también se introducirían, si realmente en cuánto tiempo llegarán a ser capacitados para impartir este conocimiento nuevo. Sí, ya hay experiencias, ¿no? Que se han venido dando acá en la Amazonía, pero lo fundamental es que el Internet sea considerado como un derecho humano, ¿no? Por la misma
situación real que se vive, ¿no? Este avance del mundo cibernético, ¿no? Ahora ya pues tener cuidado en la utilización de la inteligencia artificial es uno de los retos desde la educación. Entonces, en nuestra Amazonía específicamente, lo importante es de qué manera se propone que las operadoras, ¿no? tengan cuotas de cobertura obligatoria en zonas rurales antes de renovar sus contratos de banda ancha, ¿no? Esto va a garantizar que el Internet llegue, ¿no? A los diferentes rincones, ¿no? Pero para poder hacer todo un proceso de transformación de lo que sería el uso racional de estas tecnologías, tiene que haber un cambio, una nueva estructura curricular nacional, ¿no? Tanto en educación básica como un nuevo plan de estudios en el nivel superior y universitario. De tal manera que se pueda inyectar estos programas y sean pues usados para el beneficio de la formación, ¿no? Del estudiante, no simplemente para ser un repetidor. Aquí es lo que tenemos que tener cuidado. La inteligencia artificial tiene pues sus bemoles y sobre esa base tendríamos que centrar una atención objetiva y oportuna, ¿no? Tal como ya Y lo venimos también haciendo también en nuestra universidad. También Perú Libre habla sobre reducir la burocracia y mediante un gobierno más tecnológico, electrónico, quieren digitalizar el gobierno. También llegaría el momento de realizar trámites. En el caso de los estudiantes, cuando realizan un trámite, cuando van a inscribirse a las universidades, siempre existe este miedo de poder ser hackeados, poder filtrarse su información por Sí. algún mal desconocido. ¿Y cómo nos podría asegurar este gobierno en el que Perú Libre gana para que esta información no sea divulgada por cualquier persona? Sí, precisamente el uso racional de la tecnología a través de los diferentes programas crean ya los espacios protectores, ¿no? Como por ejemplo, pero qué importante es de que ya esta tecnología se asuma mejor dicho, se tenga en los diferentes estamentos del Estado, ¿no? Toda vez de que va a permitir menos burocracia, más agilidad en los trámites, etcétera, etcétera. Y hay una experiencia, ¿no? No recuerdo cuando estuvimos en ADREU, hubo, creo, el gobierno cero papel, creo que había un programa, pero ¿Cómo, de no qué se trata el implementó. programa? E- Esto tenía que ver exclusivamente de todo las gestiones que se tenga bien hacer, eh, es vía internet, ¿no? Entonces tú desde tu casa podías emitir, ¿no? Un pedido, una solicitud y automáticamente ya en menos de 3 días ya te están respondiendo, ¿no? Y con los canales correspondientes, dónde está, en qué oficina, en cuál área, y sobre esa base ya se determina, ¿no? Su respuesta, ¿no? Objetiva. Entonces, Y en ya el no es gobierno necesario de que el Pedro, usuario vaya, ¿no? disculpe, Vaya en el a... gobierno de Pedro Sí, Castillo, de Dina Boluarte, ¿se ha logrado este plan? esto ha sido una de las tremendas debilidades, ¿no? Porque planes de esta naturaleza, que conllevan pues a una satisfacción social, no ciudadana, no se han implementado, ¿no? Ya sabemos cómo ha sido este gobierno de Dina Boluarte totalmente desastroso y no ha permitido quizás afianzar o avanzar estos mecanismos de transformación, ¿no? se han, se han limitado diferentes programas. Existen en el país, existen una serie de programas tecnológicos en los diferentes estamentos. Como te comentaba hace un momento, lo que nos decía el ingeniero el día de ayer en la reunión, existen diferentes tecnologías para paliar con esto de la tala indiscriminada, de la explotación de los bosques, de la atención a la agricultura, a las familias de diferentes poblaciones, ¿no? Pero si ya Y no existen, ¿qué estar esperan para ser vendiendo los implementadas? terrenos por vender. Le comento que ¿Perdón? si ya existen, ¿qué se espera para que estén implementadas?
Esa es una buena pregunta, Adrián. Se necesita decisión política. Eso Todavía es. ha faltado estos El, últimos el, 5 años, ha faltado decisión política. Sí, ha faltado decisión, muchas distracciones de intereses comunes, intereses de grupo, intereses de estas transnacionales, de estos grupos de Muchos poder. intereses Esos han personales sido los también. distractores. Sí, sí, se necesita más decisión política para hacer un trabajo más efectivo hacia la ciudadanía. ¿Para qué uno es alcalde? ¿Para qué es gobernador? ¿Para qué es presidente? ¿Para qué es congresista? Llámese diputado, senador, para atender, o sea, trabajar por la sociedad en su conjunto, para trabajar por la ciudadanía, para trabajar por la gran mayoría en este desequilibrio social que vivimos, ¿no? En esta desestabilidad. Pero no pensamos así, ¿no? Por eso a veces decimos, en un análisis también que decimos, qué bonito es tener buenas propuestas, pero también vamos a tener que lucharlo, vamos a tener que saber hacer las alianzas, vamos a tener que saber hacer las negociaciones. Pero si te vas con un espíritu de vocación de servicio específicamente, lo vas a lograr, ¿no? Lo vas a lograr, ¿no? Y más todavía teniendo a Dios por delante, con ese temor y de hacer las cosas bien. Pero si no, pero si te vas con un grupo que solamente va a buscar intereses o mantener el statu quo o mantenerse en un escaño que de repente no es lo que debería estar, sí, va a seguir este maltrato a la sociedad, va a seguir este desorden, y eso esperemos que la sociedad, la ciudadanía electoral pueda decidir su voto en personas responsables, ¿no? Por eso es que esta vez nos hemos animado a participar en política en este nivel con la finalidad de que desde la educación mi servicio vaya ya en el campo legislativo en beneficio de nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Eso es una Candidato, aspiración, Adrián. candidato, estamos llegando al cierre del programa, estamos culminando, pero antes de terminar con todo, quisiera hacerle una ronda de preguntas, una dinámica que tenemos acá en el programa, que es instalar o desinstalar. Yo le voy a decir preguntas breves y usted solo me va a responder con ¿se instala en el Perú o no va más o se desinstala? Comenzamos. Digitalización total en Ucayali. Instalar, Cuidado de la Amazonía con drones. instalar, Calidad sobresaliente para ciertas instituciones y otras pueden esperar. ¿Se instalan o se desinstalan? desinstalar, tiene que ser para todas, Internet de fibra óptica para zonas rurales. instalar. Muy bien, ha pasado la Y, prueba. y, y A banda ver, ancha, inclusive. vamos a ir con las últimas preguntas y esto ya tiene que ver con la juventud, esto ya tiene que ir con sus ideales o lo que usted marca dentro del partido. Y mencióneme, ¿cuál sería su primer movimiento en su sector combinando el área de tecnología? Este, Su primer movimiento cuando entre, si es que entra ujú, como diputado, ¿qué es lo primero que haría? conformó una comisión de revisión de las leyes de la Amazonía. Ok, ¿de qué trata? Básicamente ver cuáles son esas leyes que tienen repercusión en el desarrollo de la Amazonía y cuáles no, y cuáles han sido las limitantes de por qué no se han implementado, ¿no? Y lo otro es también eh, la revisión a los diferentes ministerios sobre las funciones que han cumplido en beneficio de la Amazonía. ¿Y eso cómo lo podría tratar con un ámbito tecnológico? Básicamente sí. Este, Esto es precisamente lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Cuál sería la herramienta principal para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? De manera específica y no caer de repente en actos burocráticos y que al final perdamos el tiempo, ¿no? Sí, se necesitaría una herramienta, ¿no? Que no lo tengo quizás el nombre en estos momentos. Pero de por sí se usaría una herramienta de por medio. Sí, efectivamente, hay muchas, como por ejemplo ayer discutíamos esto, ¿no? Las diferentes herramientas que no se utilizan, ¿no?
para poder hacer un alto a la corrupción, para poder destrabar, ¿no? Ciertos procesos, para poder llegar a implementar o fortalecer una ley a través de su reglamento. Entonces, estas cosas se necesitan, ¿no? Y para ello considero de que hay las herramientas tecnológicas adecuadas que tienen que ser puestas en, en su utilidad, ¿no? En su utilización. ¿Qué deberíamos esperar al finalizar su puesto de diputado? Bueno, que la sociedad ucayalina y el país eh, eh, no quizás se sienta defraudada con mi participación, sino al contrario, que mi participación haya podido llegar a paliar algunas acciones desde las leyes en beneficio de la comunidad, ¿no? Para que mi participación desde la fiscalización pueda haber más orden en los gobiernos, tanto distritales, provinciales y regionales, ¿no? Que mi participación dentro de la función de representatividad haya podido escuchar al pueblo, haya podido escuchar a las organizaciones civiles y a las organizaciones privadas, ¿no? Para ver de qué manera, mediante los mecanismos estratégicos de desarrollo, se pueda seguir impulsando la Amazonía en su conjunto. Perfecto, buena visión. ¿Opiniones sobre la generación Z? Uy, es una generación que sí tenemos que saber encaminar, básicamente, porque ya no es, pues, ya no son los jóvenes del antes, ¿no? Ya son jóvenes que tienen una perspectiva y tienen herramientas que tienen que saberse utilizar para estabilizar el desarrollo de un país, ¿no? Con la sostenibilidad adecuada correspondiente, ¿no? Es importante de que también sigamos considerando de que dentro de la formación integral del ser humano hay etapas y que cada etapa tiene que ser valorada, respetada, considerada, ¿no? Como por ejemplo su proceso de formación, su proceso de participación en la sociedad, su proceso también de participación en política, en gobierno, su proceso también de salir mañana más tarde, sí, con una economía estable y pueda ser considerado el ciudadano de la tercera edad con los beneficios correspondientes, como se da en otros países. Todavía no estamos en ese nivel nosotros y creemos que esta generación Z tiene que crecer bajo esas miradas, bajo ese desarrollo dialéctico, bajo ese desarrollo progresivo, ¿no? Bajo ese desarrollo sostenible. ¿Y actualmente los considera una amenaza o un apoyo? Al contrario, es un apoyo porque sí considero que dentro de su proceso de visión tenemos que asumir este reto de transformación de los mismos. ¿Qué se busca? En qué áreas buscan desarrollar o simplemente es una ideología equivocada. No creo, porque las ideologías sí son posiciones personalistas, lo que se busca es tener unidad de criterios para poder emprender un desarrollo en este desequilibrio social, ético, moral, político, económico que vive nuestro país, ¿no? Creo que esta generación tiene que ser considerada hasta como política de Estado, ¿no? Esas Dentro de son los planes de gobierno. esas son sus intenciones con esta nueva generación. Sí, efectivamente, no podemos desvincularnos porque cada etapa de desarrollo y cada espacio históricamente que ha pasado ha vivido nuestro país, caramba, si no lo consideramos que como etapas que han servido para el desarrollo histórico de las sociedades, definitivamente vamos a caer en desórdenes sociales peores, ¿no? Sabes que las comunidades que se crean en el mundo son las que a veces determinan, ¿no? Ciertos roles en la sociedad, como por ejemplo, anteriormente la mujer no tenía participación. Han surgido, ¿no? Comunidades feministas, ¿no? Que han luchado por ella y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como también esta nueva generación busca tener una participación efectiva para que el país
se desarrolle como tal, se mantenga de repente dentro de sus perspectivas y sus prosperidades correspondientes, ¿no? Creo que eso es Muy lo bien. fundamental y lo estable. Diputado Pinedo, mire la cámara, tiene que convencer a ese joven que no conoce nada sobre usted de por qué votar por usted, por qué votar por el partido en estas elecciones. Sí, soy un maestro de vocación. He transitado por diferentes formas y estratos sociales y he llegado con todo un esfuerzo desde profesor, ahora doctor en educación. He respetado todas estas formas de vida. He asumido también una postura cristiana porque creo que con fe y con temor a Dios vamos a seguir adelante. No tengo ninguna denuncia, ninguna mancha dentro de lo que ha sido mi participación en los diferentes sectores, sino más bien mi vocación de servicio me ha mantenido siendo el que ha visto la necesidad y ha podido dar solución a esa necesidad. He sido implementador de políticas del ámbito, políticas educativas del ámbito rural, educación intercultural bilingüe, eh, educación comunitaria ¿Tiene menos de un y minuto? ahora, sí, ahora estoy en la universidad brindando mi profesionalismo hacia la juventud. Entonces, usted joven, eh, tiene que marcar el lápiz y escribir el número 2, llevará a un maestro de vocación ahora desde el legislativo por poder emprender los cambios sociales a través de las leyes, a través de una fiscalización y a través 10 de una segundos. representatividad real. Muchas gracias. ¿Listo? Escribe el Perfecto. Muchas lápiz, gracias, marca el candidato. lápiz y escribe 2. Muchas gracias, candidato Rafael Pinedo, Sí, con el número 2 por Ucayali. Muchas gracias a todos por haber sí. estado con nosotros en este episodio de la Cuarta Revolución. Veo un profesor comprometido con la juventud y con su comunidad. Muchas gracias por haber estado todos Gracias. ustedes con nosotros. Denle like, denle a la campanita, suscríbanse. Nos veremos en otro episodio de la Cuarta Revolución. Muchas gracias. Como han podido ver, nos estamos descentralizando. Por ello invito a todo candidato fuera de Lima, ya sea diputado o senador, para que nos comparta sus ideas, hablar sobre el tema social y sobre todo, y como nuestro nombre le indica, hablar de la tecnología, las revoluciones y la digitalización, porque esto es la Cuarta Revolución. Hasta luego, espectadores de primera fila.